Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy estoy muy contento porque puedo ofreceros este candado espectacular, me encanta, ha sido todo un descubrimiento. Es un candado Abus 8840 Plus, eso quiere decir que tiene un cilindro en su interior de discos, como podéis ver aquí, un cilindro apasionante de ganzuar, realmente apasionante, nada fácil en absoluto. Me ha costado cogerle el tacto, me costó mucho por su comportamiento, tiene un comportamiento determinado, muy acusado. Hay que empezar por el lado opuesto al que se esté haciendo tensión a colocar los discos, si no los discos se quedan muertos en su mayoría, no dan nada de feedback. Pero una vez de que coges la filosofía, el feedback, distingues falsos colocados, puertas falsas de puertas verdaderas, es una gozada, es apasionante, es retador y me encanta poder ofrecéroslo. Como veis, tiene cuerpo de acero, muy pesado, solo 40 milímetros, pero es muy pesado. El cuerpo es muy grueso para poder alojar esta cerradura de discos, es desmontable, vamos a poder desmontarla después de ganzuarla, lo cual me encanta ver la forma de los discos, tiene puertas falsas en todos los discos, el disco frontal y el disco trasero son tipo mariposa para dificultar el tensionado, perfecto, y tiene además que se hace tensión en un disco aleatorio de toda la serie de discos que lleva. En este caso es el penúltimo, el que está después del disco trasero. Muy retador, la verdad, muy retador. Absolutamente recomendable para los que, como yo, estáis aprendiendo a ganzuar cerraduras de discos. Exige a la herramienta tener una cierta calidad ya. Yo he utilizado una herramienta casera que la veréis luego, pero la he tenido que optimizar bastante para que funcione muy bonito. No os entretengo más, vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que tiene dentro. Vamos a ello. Bueno, ya lo tengo colocado aquí, vamos a comprobar que funciona. Ahí está, ahí abre el arco. Cerramos, ahí está cerrado, es el mejor ángulo yo creo y más cómodo para mí para intentar manejar la herramienta en vertical. Os muestro la codificación, vamos allá, tenemos dos cortes 6, serían los cortes más profundos, aquí en la tercera posición y en la... esto sería novena, octava, séptima posición. Estos cortes para colocarlos no basta con llevar el disco a tope en sentido antihorario, no estaría colocado, la ranura está un par de milímetros más allá, hay que tantearlo y volver en sentido horario para poder colocarlo. Tenemos cortes 3 en la segunda, en la quinta y sexta posición y aquí un corte que yo creo que es un corte 5. El disco en el que hay que hacer tensión para conseguir la apertura, que es un disco aleatorio en la codificación, en este caso está aquí en la octava posición, es fácil de encontrar, pero bueno, es como ha venido el candado. La verdad es que bastante divertido y no me resulta nada fácil. En ocasiones este corte 3, estos dos discos son bastante difíciles de colocar. Y el disco que hace tensión también hay que distensionar y volver a tensionar para conseguir que enganche bien y dar la apertura. Voy a utilizar esta herramienta que me habéis visto en otras aperturas, una herramienta casera hecha a mano, soldando con plata una chapa a un tubo de acero y dándole forma con la lima. No es la más bonita del mundo, pero funciona. Estas marcas a mí no me sirven para nada, prácticamente desde donde estoy no aprecio, pero a vosotros creo que os van a servir para seguir un poco la apertura, cómo evoluciona la ganzúa arriba y abajo y cómo gira. Yo creo que es mejor hacer un zoom. Si nos quedamos a esta distancia veis que muevo ligeramente, pero yo creo que se ve peor. Me comentáis en
en los comentarios a ver qué os parece. Vamos a ver, vamos a ubicar el candado y me voy a colocar una almohadilla aquí encima, que igual la vais a aparecer en el plano, porque se me clava aquí las partes del aprieto y acabo con la muñeca destrozada. Bueno, vamos allá. Ahí está. Creo que con las marcas podéis seguir un poco la evolución o por lo menos apreciar cuando muevo el palpador. El tensor no lo vais a ver, el tensor lo muevo atrás y adelante bastantes veces para provocar que se mueva la barra lateral y caiga. Vamos allá. El primer disco es un disco mariposa. Es mejor no tocarlo mucho ahora al principio. Vamos al segundo disco. Este sí da un clic. Ahora sí compruebo el anterior. Es más difícil pasarlo una vez de que hay otro colocado. Vamos a buscar el tercero. Ahí nos da una colocación. Vamos al cuarto. Ahí nos da una colocación. Ahora lo que hago es simplemente quinto. Hay un clic. Colocar todos los discos en una posición, sea verdadera o sea falsa, da igual, para que todos tengan feedback. Ahí ya da una colocación y ya estoy en el último. Muevo el tensor para que se recoloque en la medida de lo posible la barra lateral. Vuelvo al principio. Vamos a ver, ahora 1-1 despacio. Primero parece bien colocado, segundo también. Vamos a ver este tercero. Ahí está, el tercero no tiene movilidad. Ahí avanzado, un segundo que lo he perdido. Esta herramienta no es fácil mantenerla en su sitio. Aquí tiene muy buen margen de movimiento. Vamos a ver, vamos a avanzar. Sí, si avanzamos lo pierde. Vamos a dejarlo ahí, a ver. He tenido que distensionar para volver a mover, ahí está. Busco el siguiente, el cuarto. Tiene muy poco margen de movimiento. Avanzo, ese no. Avanzo, ahí estaba mejor, vamos a ver. Ahí tiene un buen margen de movimiento. Voy a repasar desde arriba. Creo que puedo haber movido algo. Segundo. Tercero, ahí. Vamos a ver. Ahí sí, el tercero me lo había saltado. Me había saltado el tercero. Por eso no me daban feedback bien. Los siguientes, cuando hay uno que está muy mal colocado, empiezan a no dar feedback los siguientes y hay que volver sobre él. Si no, conforme bajas hacia abajo tienes menos feedback. Vamos a ver. Primero, segundo, tercero, ahora tiene buena pinta. Cuarto también. Quinto, ahí estaba muy atascado. Vamos a intentar colocar ese quinto. Hay un clic. Hay otro, aquí parece que está mejor. Sexto tiene poco movimiento, un clic. Vamos a ver, ahí tiene buen margen de movimiento. Séptimo hace un clic. El séptimo es un corte a cero y se mueve rozando, se nota como roza todo el camino, pero no hace clic. Vamos a ver si podemos llevarlo hasta el final, ahí está, y ahora retroceder hasta notar ahí como hace un clic y vamos a ver. Ahora estoy intentando volver hacia atrás el tensor, el disco mariposa número 9, para ver si engancha a la vez que tensiono en el octavo y abre. Algo nos queda por colocar bien, vamos a repasar de nuevo. Primero parece que está, segundo parece que está. Vamos a ver.
tercero tiene buen movimiento, cuarto muy bien movimiento, quinto no, quinto ahí tiene mucha mejor pinta, sexto no, distensiono para poder moverlo, vamos a ver, sexto ahí, parece que se mueve mejor, vamos a ver este, hay un clic, ahí está, ahora ha girado. El disco en el que se hace tensión hay que darle atrás y adelante muchas veces, haría un movimiento de los dos para encajar y luego hago tensión con él y ya giro el tensor, porque si no, no agarra y te puede desesperar, vuelves hacia atrás, vuelves a mirarlo todo, todos te dan un buen margen de movimiento, es una puerta verdadera, no es una puerta falsa, pero llegas abajo y no funciona. Hay que hacer un poco de movimiento, no solo empujar con el palpador en el disco que hace tensión y volver hacia atrás, sino volver también un poco hacia atrás el disco que hace tensión y volver hacia adelante los dos, atrás y adelante, y entonces se engancha, todo se mueve un poco y consigues la apertura. Voy a cerrar para poder sacar la ganzúa y ahora lo desmontamos para ver lo que tiene dentro. Un candado apasionante, apasionante, me encanta. Hay que seguir una metodología para poder tener feedback. Al principio no conseguía tener feedback gracias a consejos que me dio mi amigo Das Evers, un maestro en el ganzuado de discos. He podido conseguir feedback, afinar las herramientas y conseguir la apertura. He avanzado mucho en este tipo de candados. Muchísimas gracias, Das, por las molestias, por toda tu ayuda. Incluso llegó a hacerme un vídeo privado con algunos consejos. De verdad que te lo agradezco mucho. Y aquí está el resultado. Ya consigo tener feedback y identificar puertas verdaderas y puertas falsas, que es una cuestión más de paciencia que otra cosa. No es difícil, es simplemente tener paciencia y conseguir la apertura. Estoy realmente contento con ello. Bueno, vamos a sacar un tornillo, ahí está, debería de haber unas bolas de acero. Vamos a ver si quieren colaborar. Las bolas de acero no quieren colaborar. Ahí están, 1 y 2, y ahora ya podemos cerrar y quitar esta tuerca, que es el retenedor para desmontar. No he desmontado no he sacado los discos del alojamiento, sí lo he desmontado para ver los discos, para ver cómo eran esos discos tipo mariposa. Aquí está uno de los elementos que coloca Abus para dificultar el ganzuado. Fijaros, debajo de la tuerca hay aquí un muelle. Este muelle con estas patillas tiene como objeto comprimir todo el paquete de discos y lo que se consigue es un menor feedback y que los discos tiendan a moverse juntos, porque como tienen más rozamiento entre sí, tienden a moverse juntos. De hecho, cuando tanteamos puertas verdaderas o falsas, vemos que varios se mueven a la vez. Son todos los que están colocados y la barra lateral les da ese margen de movimiento. Entorpece muchísimo, en mi opinión, aunque evidentemente no consigue evitar el ganzuado, ni muchísimo menos. Es cuestión de acostumbrarse a ese feedback diferente. Bueno, vamos a sacar todo el cilindro. Aquí está. Aquí no hay nada más. Aquí está la barra lateral. Y vamos a sacar todos los discos y a colocarlos. Vamos a ello.
Bueno, aquí tenéis todos los discos. Este sería el cuerpo. Fijaros, el margen de movimiento que tienen los discos de Abus es muy superior al que tienen los discos de otras marcas. Vamos a coger uno de ellos. Fijaros, van así, ubicados. Vamos a ver. El tope está construido junto con el cuerpo. En otros tienen una ranura que les deja moverse unos 90 grados. En este caso han perdido estos 60 grados de movimiento, pero tienen los otros 300 grados para moverse. Tienen mucho más margen de movimiento que otras marcas de cerraduras de discos, como las chinas. Y aquí el espacio para la barra lateral. Aquí tenemos la barra lateral y vamos a ver los discos, sobre todo los discos de tipo mariposa, que están colocados en primera y última posición. Vamos a ver si enfoca. A ver ahí. Aquí los tenéis. Fijaros cómo la ranura es diferente. La ranura es más amplia, tiene forma de las alas de una mariposa. Eso hace que cuando los utilicemos para hacer tensión se pasen. La ranura se pasa más allá de donde está la barra lateral. Molesta mucho. Eso molesta mucho y obliga a que para conseguir la apertura hay que volver hacia atrás el tensor, ya sea que lo tengamos colocado en la primera posición o en la última posición. Este es el disco frontal, que es solo antitaladro, no tiene ranura, no hay que colocarlo. En cuanto al resto de discos, tienen puertas verdaderas. Vamos a ver si podemos hacer zoom. Voy a mover la cámara para que me permita un mayor zoom. Ahí está. Vamos a enfocar. Fijaros en este disco, por ejemplo, ahí tenemos la puerta verdadera, es muy evidente. La tenemos aquí, la puerta verdadera, y en el canto podemos ver esta otra puerta falsa. Ahí lo tenéis. Es una ranura mucho más pequeña, con altibajos a modo como de aserradura, que te dan pequeños clics. Todos las tienen. Aquí tenemos otro, se ve muy claro la puerta verdadera, pero a ambos lados tenemos puertas falsas. Fijaros ahí y ahí. Vamos con esta otra. Esta tiene la puerta verdadera a un lado y al otro lado las dos puertas falsas. Vamos a ver, espero que se vea bien. Un candado muy bonito, una cerradura apasionante. Nada fácil, en mi opinión. A mí no me ha resultado nada fácil llegar a abrirla. Muchas gracias, Das, por tu ayuda, de verdad. Sin ti seguramente me habría costado mucho más hacerle la apertura controlada a este tipo de cerraduras. Me encanta, tenías razón, son muy bonitas. Y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este fantástico Abus 8840 Plus, un candado muy bonito con una cerradura de discos excepcional. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.